Este segmento lo hacemos tempranito. Para que mientras te tomas una tacita de café, escuches un buen consejo que te ayude a tomar sabias decisiones. En Ruta presenta a la doctora Liz Millán en Escucha Bien, Decide Bien. Señoras y señores, otro de los segmentos favoritos nuestros, de ustedes y de nosotros también. Aquí nos ponemos aquí, ¿verdad? Como estudiantitos. Definitivamente. Con Liz Millán. Estamos Escucha Bien, Decide Bien. Bueno, qué rico estar en sintonía con toda esta gente linda que siempre está pendiente a lo que está pasando en Nueva Vida, en Ruta y en este tu segmento, Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a dar claves de cómo vencer las crisis. Es curioso que en el lenguaje mandarín chino se utiliza el mismo concepto para la palabra crisis que para la palabra oportunidad. Okay. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. En el mandarín chino se utiliza el mismo concepto, exactamente la misma palabra. Wow. Sobre crisis y sobre oportunidad. Porque la crisis es una oportunidad. ¿Y para qué las crisis son una oportunidad? Toda crisis produce algo que es bueno para nosotros. Este principio está establecido varias veces en la Biblia, pero me gusta mucho como lo describe el apóstol Pablo a los Corintios, donde dice sobre él mismo, esta leve tribulación momentánea. Él describió la crisis como leve y momentánea. Le puso un adjetivo y también le adjudicó un tiempo. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso, una herramienta terapéutica muy eficaz es que en lugar de que nuestros ojos estén puestos en la tribulación, nos proyectemos sobre lo que esa crisis está produciendo en nosotros. Eso que acabas de decirte, Pablo, me impresiona, Liz, porque él fue el que le puso la etiqueta de leve y momentánea, pero al tipo le estaban dando pela, lo dejaban como muerto, lo metían preso. Apedreaban. Y él dijo, a pesar de esto, yo lo voy a ver como leve y momentáneo. ¡Wow! ¡Qué clase! Es interpretativo. Lo que muchas veces, ¿verdad? Con amor y respeto hemos trabajado aquí en nuestra terapia grupal nacional. Ajá. De Escucha Bien y Decide Bien, que todo en la vida se trata de los lentes con los que yo observo la experiencia. Ajá. O sea, ningún evento viene a nuestra vida con ninguna carga. Esas cárceles para Pablo de las que él decía que él llevaba en su cuerpo las marcas del evangelio, que sabemos que hasta estaba perdiendo la vista posiblemente por estar en los calabozos y estar saliendo a la luz. Cada vez sus letras tenían que ser más grandes, él mismo refiere. Sin embargo, él determinó ver eso como algo que estaba gestando algo bueno en su interior. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y estando precisamente en el calabozo, decía, vamos a regocijarnos siempre en el Señor, en que debemos pensar en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso es lo que debemos pensar. Él afirmaba que iba a poner sus pensamientos, los negativos, cautivo a obediencia a Cristo. Así que no es lo que te está pasando, es lo que tú decides ver sobre lo que te está pasando y cuáles son los aprendizajes y esa transformación interna que está ocurriendo en ti a través de lo que estás viviendo. Se vale, Liz, perdona que te interrumpa, se vale en ese proceso uno comparar para bien, como por ejemplo, mira lo que pasó fulano y lo superó, como yo me voy a quedar aquí postrado pensando de esta manera. Totalmente, Moraima. De hecho, me disfruté mucho tu segmento hoy más temprano, escucharlo, esa jovencita, que mientras tú lo decías, yo pienso que es que ella se ha proyectado en ti muchas cosas que ella misma ha vivido. Eso fue lo que percibí. Sí. Y claro que sí, que otros nos pueden servir de inspiración y de motivación, posiblemente personas con menos recursos, con menos herramientas, con eventos mucho más traumáticos, con situaciones mucho más difíciles, que si ellos lo lograron, en el nombre de Jesús, tú también lo puedes, tú lo puedes lograr. Y los personajes bíblicos que pasaron absolutamente todo, igual que nosotros, se convierten en modelos.
Se convierten en modelos de fe, se convierten en modelos de perseverancia, se convierten en modelos de esperanza, se convierten en modelos de que en ciertos capítulos de la Biblia está descrita su pérdida, su tragedia, su prueba. Pero luego vamos a encontrar más adelante esos otros capítulos donde se ve la transformación de la historia. Es fascinante el libro de Job en ese sentido, donde desde el capítulo 1 vemos desde que él comenzó en su proceso trágico, y cada capítulo de Job es la descripción de eventos sumamente fuertes, de eventos que pensamos, wow, un ser humano manejar y lidiar con todo eso. De hecho, el libro de Job en algunas universidades se estudia en el curso de humanidades, hablando de filosofía y de humanismo, o sea, cómo un ser humano puede vivir cosas tan severas. Pero cuando vamos a los últimos 2 capítulos de Job, donde él expresa, bueno, yo hablaba lo que no entendía. De oídas, yo había oído de Dios. Ven que toda crisis y toda prueba produce algo, está gestando algo. De oídas, yo había oído de Dios, pero ahora mis ojos lo están viendo. Y vemos cómo Dios le multiplicó absolutamente todo lo que había perdido. Ahí es donde está la importancia de nosotros proyectarnos en fe de que lo que estás viviendo ahora no es. Pero saben que cuando estaba reflexionando sobre esta palabra a traerle a nuestra audiencia, meditando en lo que son las crisis, también el Señor ponía en mi corazón el que nosotros aquí en Nueva Vida apoyemos a la gente que está en sufrimiento a nivel emocional. Personas que nos están escuchando y que están pensando, nadie me está entendiendo, nadie está validando cómo yo me siento, nadie está siendo empático conmigo. Yo percibo que hay mucha gente que está en esa zona de dolor y que necesita recibir en este momento para su alma esta palabra. Sabdiel Moraima, Juan Carlos y yo en este momento nos ponemos de acuerdo para acompañarte en tu dolor. Amén, así es. Te estamos acompañando en esa crisis. En el nombre poderoso de Jesús, te decimos que no estás solo. No estás solo en esta situación, estás con Dios, y en este momento, a la distancia, te mandamos la palabra de que estamos contigo. Estamos contigo si estás pasando por el proceso de que te acabas de enterar de que tu esposo te es infiel, de que tu esposa está en una conducta inmoral que te ha sorprendido. Queremos que sepas que estamos contigo si estás en estos momentos en la dura y difícil determinación de divorciarte. Cuando te casaste con todas las expectativas del mundo de que ese matrimonio iba a ser para toda la vida, de que todo iba a estar bien, de que la persona que un día en el altar te dijo, yo voy a estar contigo hasta el final, yo te prometo que podrán venir gigantes y tormentas, pero yo nunca me voy a ir, y hoy miras para el lado y esa persona se ha ido, que esa persona te ha abandonado, que esa persona te ha desilusionado, que no estás entendiendo bien qué es lo que está pasando, que le estás haciendo muchas preguntas al Señor. Te acompañamos a ti que recientemente tu esposo o tu esposa te dijo, ya yo no te amo. Sabemos que eso es como recibir un golpe físico en el pecho. Y lo mucho que eso te ha frustrado. Porque a una persona a quien le entregaste tu corazón y a quien le entregaste tu vida, te dijo, ya yo no te amo. Cuando sientes que te han desechado, que te están menospreciando, que no te están validando, te acompañamos si tienes a tu lado a alguien que no ha podido distinguir la persona tan extraordinaria que tú eres, porque en el camino de la vida nos vamos a encontrar con algunos miopes que nos van a alcanzar a ver el ser humano tan extraordinario que tú eres, y también algunos daltónicos o daltónicas que no van a poder distinguir la majestuosidad de tus colores. Te acompañamos si eres un cuidador de alguien que está enfermo. Lo mucho que sufren y las tensiones tan fuertes para personas, por ejemplo, que están cuidando a alguien que tiene algún tipo de demencia.
como el Alzheimer. Te validamos en tu desesperación, te validamos en tu ansiedad, te validamos en tu frustración, te validamos en tu soledad, te validamos. Y quiero que sepas que estamos contigo en este momento, te acompañamos. Estamos sirviendo de apoyo para ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te validamos si estás allí en la cárcel. Sabemos que hay personas que están en instituciones carcelarias que nos escuchan. Claro que sí. Que estás ahí en la cárcel y estás pidiéndole ese milagro al Señor, donde estás pidiendo que esos papeles, esos documentos se organicen, que todo se acomode, que Dios revele, que Dios te haga justicia. Y aún tú que puedes estar consciente de que estás pagando un precio, estás pidiendo la manifestación de la misericordia de Dios. Estamos ahí contigo, ahí donde está ahora mismo en la institución carcelaria, estamos contigo. Te acompañamos tú que estás en la cama de un hospital, donde esos químicos han reflejado cosas que tú no querías ver, donde escuchaste las palabras del médico sobre lo que no querías escuchar, que estás lleno de incertidumbre y hasta estás pensando si vas a morir. Y estás sufriendo de que puedes dejar a gente significativa solo y que no vas a estar ahí para acompañarles en la crianza. En el nombre poderoso de Jesús te decimos, visualiza a los ángeles guerreros del Señor que están al lado tuyo en esa camilla de ese cuarto en el hospital. Te acompañamos a ti que has sido despedido del trabajo. Te acompañamos a ti que no sabes qué vas a hacer ahora. Otras veces en el segmento hemos hablado de testimonios de personas que fueron despedidas de sus trabajos y con el tiempo se dieron cuenta que eso fue de lo mejor que le pudo haber ocurrido. Porque eso fue un punto de partida para poner metas, sueños y emprendimiento a correr. En el nombre poderoso de Jesús creemos que dentro de un tiempo vas a mirar retrospectivamente y te vas a dar cuenta que esto ha sido una de las experiencias que más te ha favorecido. Porque al no tener eso y no poder depender de eso, eso te va a impulsar y va a generar en ti las fortalezas para ponerte de pie y caminar, sabiendo que Yahweh Jireh, el Dios que provee, está contigo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te acompañamos a ti que en estos días has estado físicamente en el piso. ¿Te acuerdas en estos días cuando estuviste comiendo loseta y alfombra? Donde ni siquiera sentías que podías estar en la cama, sino que te tenías que ir al piso. Saben que psicológicamente eso tiene una razón de ser. Y es porque sentimos seguridad como una conexión a lo que son raíces. Wow. Una persona que se siente inestable busca el suelo para raíces, igual que yo muchas veces, sobre todo cuando trabajaba en hospitalizaciones psiquiátricas parciales, veía cómo los pacientes se ponían en posición fetal. Fetal, exacto. Y es que el lugar donde más seguros nos sentimos era cuando estábamos en el vientre materno. Wow. Y la mente tiene memoria sobre eso y de forma automática el cuerpo, cuando necesita seguridad y protección, se pone en posición fetal. A ti que en estos días has estado así, poniendo frente en el piso, suplicándole al Señor una manifestación de Él, que sientes el silencio de Dios, como dice esa canción tan maravillosa que canta Dani Berrío, que de hecho esta es la canción favorita de mi esposo. Cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Cuando no oyes nada, cuando no ves nada, estás mirando para el norte, no ves nada, miras para el sur, este y oeste y no ves nada, y aún tienes la sensación de que estás mirando a los cielos y no ves nada. Hoy te decimos y te acompañamos, nosotros te estamos dando apoyo para decirte que esos silencios de Dios son por amor. Doctora, ¿cómo vas a decir que eso es por amor? Bueno, lo dice el libro de Sofonías, que Él calla por amor. Porque cuando está ese silencio de Dios, nos sirve como un recurso para ir adentro de nosotros y buscar esa voz, porque esa voz está ahí, que es la voz del Espíritu Santo. No es una voz que tiene que surgir de afuera de nosotros, aunque siempre es buenísimo escucharla de afuera. Somos testigos de que eso es maravilloso cuando la necesitamos, pero a veces hay que buscarla adentro. Hay
que buscarla dentro a ti, que sientes que ni siquiera puedes orar. Hasta se lo dijiste a alguien en estos días, que sientes que no puedes orar. Que no te sientes con el ánimo de orar, no te sientes con la fe de orar, o que sientes que cuando oras, las oraciones no te pasan del techo. ¿Sabes qué? Algo que admiramos del rey David era que él era bien transparente con Dios en oración sobre cómo él se sentía. De hecho, yo he hecho la interpretación de que esta era una de las razones por las que Dios era loco con David. Porque cuando Dios decía que el corazón de David era conforme al suyo, no era necesariamente por las conductas de David, ¿verdad? A veces David tomó unas decisiones que iban en contra de lo que la misma palabra de Dios establece. Sin embargo, Dios decía sobre él, su corazón es conforme al mío. Y yo interpreto que eso tiene que ver con la transparencia que Dios veía en David en sus procesos de aflicción. Él le hablaba a Dios tal y como se sentía. Él le hablaba a Dios, le derramaba su corazón, le reflejaba su alma por completo. Y es maravilloso tener ese lugar donde podemos ir sin máscaras diciéndole al Señor tal y como te sentimos. Pero por sobre todas las cosas queremos que quede marcado en ti que toda crisis es oportunidad. Toda crisis tiene una fecha de caducidad. Y en el nombre poderoso de Jesús, por lo que estás sufriendo ahora, por lo que estás derramando lágrimas ahora, por lo que te está causando tristeza ahora, por lo que te está causando ansiedad ahora, lo que te está generando tantos temores, en el nombre poderoso de Jesús, visualízate que será algo sobre lo que tú vas a testificar para la gloria de Dios. Esto está produciendo algo. La prueba de vuestra fe, enseña Santiago. Fíjate que lo que se prueba es nuestra fe. En las crisis, lo que se prueba es la fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Vamos a enfocarnos en el fruto que se está produciendo a través de lo que estamos atravesando en aflicción, porque nada dura para siempre. Eso es así. Esto va a pasar en el nombre poderoso de Jesús. Alguien dijo que las oportunidades, las crisis son oportunidades disfrazadas, así que exacto, hay que aprovechar eso. Vamos a excavar bien allá adentro, debajo de ese disfraz. Es más, hazlo por escrito, ejercicio que se hace en terapia. Eso es. Vamos a buscarle la ganancia a la pérdida. Vamos a buscarle lo bueno a lo malo. Amén. Muy bien. Vamos a buscarlo. Siéntate con un bolígrafo y con papel, preguntándole al Señor, ¿cómo yo puedo reinterpretar esta experiencia para mi bien? Eso en es. el nombre poderoso de Jesús. Yes. Y un libro que te ayuda como herramienta, tu más reciente libro, que te felicito porque has roto récord de ventas, te has ganado ya, ¿verdad? Unos reconocimientos que a corto plazo, el libro apenas tiene par de semanitas de haber salido. Estás al palo, nena, estás pegada. Estamos contentos, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Lo hacemos con amor. Sí, Señor. En todo desbordamos el corazón, siempre pidiendo al Espíritu Santo que a través de las palabras el Señor haga la obra, ¿verdad? Es porque ha sido escrito así y esperamos que te pueda bendecir. Cada uno de nuestros libros, te recordamos que tenemos nuestro primer libro, Vive Libre, Vive Feliz. Nuestro segundo libro, El Perfil Psicológico de Jesús. El tercer libro, Lo que la pérdida no te puede quitar. Nuestro cuarto libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Y el más reciente, Gana la batalla en tu interior, que tiene métodos eficaces contra la depresión y contra la ansiedad. Es como una guía terapéutica que te va a llenar de herramientas contra esos atormentadores que son la depresión y la ansiedad. Gracias, Liz, por estar con nosotros. Excelente. Muchas bendiciones. Abrazos, Liz. Cada día lo comienzo aquí en Ruta.